Bueno, yo la verdad que lo que hice una presentación es un poco como un recordatorio de lo que ustedes estuvieron viendo a lo largo de estos seminarios y, y después mostrarle algunos ejemplos que son realmente importantes para que vean cómo se dan las distintas formas de transmisión. La primera pregunta que es el síndrome urémico hemolítico, y yo recién hacía referencia de que hay dos formas de síndrome urémico hemolítico. La que antes se llamaba síndrome urémico hemolítico diarrea más o posentérico, que ahora se denomina subtípico, esa es la enfermedad que nos convoca, que es la enfermedad causada por la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, que puede estar presente en el agua y en los alimentos. Esa es la forma endémica en Argentina y es responsable del 95% de los casos que se producen en nuestro país. Hay otro 5% de otras formas de síndrome urémico hemolítico que antes se denominaban diarrea menos y ahora se denominan subatípico, que son desencadenadas por distintas situaciones. Hay formas que son familiares, genéticas, otras donde hay alteración de la vía alterna de complemento o secundarias a distintos hechos, como puede ser el embarazo, el parto, la utilización de ciertas drogas, también los trasplantes de órganos sólidos, y esas formas atípicas en general se dan en un rango etario mucho más amplio, son formas más severas, algunas de ellas con un mayor porcentaje de mortalidad, pero ya les digo que representan el 5% de los casos que se producen en Argentina. En realidad, lo que es eh, un problema de salud para Argentina es la forma asociada a la infección de Escherichia coli productor de toxina Shiga. Independientemente de la forma típica o atípica, el síndrome urémico hemolítico está caracterizado, y ya lo han dicho los anteriores, por esta triada que es la anemia hemolítica microangiopática, es decir, lo que se ve es que el niño se pone pálido inicialmente y es debido al descenso de la concentración de glóbulos rojos. Le aparecen también petequias porque hay una disminución de las plaquetas, la trombocitopenia, y lo que nota la madre inicialmente es que el niño orina poco o deja de orinar, y es por la instalación de la insuficiencia renal aguda. Eh, eh, sí, lo que sabemos es que es una enfermedad grave que puede traer muchas complicaciones e incluso llevar a la muerte. Cuando se habla del agente productor del síndrome urémico hemolítico típico, muchas veces, yo la verdad es que a veces me preocupo, porque muchas veces la gente piensa solamente en Escherichia coli 157. Y la verdad que uno desde el punto de vista, desde la salud humana y desde los alimentos y de todas las otras formas de transmisión, tenemos que pensar que STEC es un grupo bacteriano en el cual, además de los 157, hay otros serotipos que también producen la enfermedad. Y hay un subgrupo de determinados serogrupos que son los responsables de las formas más severas de la enfermedad, y a ese es el que se lo llama Escherichia coli enterohemorrágico. Esto lo aclaro porque para que hablemos todos el mismo idioma, ¿no? Tenemos que pensar que los STEC es un grupo bacteriano muy amplio donde hay más de 400 serotipos, pero hay un subgrupo que son los coli enterohemorrágicos, que son los responsables de las formas severas, donde está el O157 como cepa prototipo, pero hay otros serogrupos también responsables de formas severas. Entonces, ¿a quiénes afecta? Cuando nosotros hablamos a quiénes afecta, fundamentalmente a los menores de 5 años, pero está en forma numérica y tasas son en los chiquitos más pequeños. Nosotros vemos que el número mayor de casos de síndrome urémico hemolítico se da en el grupo etario de 2 a 4 años. Sin embargo, la tasa
es más alta en los de 1 año. Y ahí las tasas llegan a valores, la verdad, que muy importantes, hasta 14 casos cada 100.000 niños de 1 año. Por lo tanto, es superior a lo que uno ve en las tasas cuando uno habla de tasa poblacional o de tasa en niños menores de 5 años. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien el mayor número de casos está focalizado en ese grupo etario, en los menores de 5 años, puede afectar a niños más grandes, adolescentes y aún adultos. Esto lo digo porque muchas veces cuando uno habla o habla a nivel de comunidad, en muchos está establecido ese concepto que el niño tiene 5 años y un día y desapareció el riesgo. Y la verdad que no. Y nosotros vemos que estamos viendo a través de los años, porque nosotros la vigilancia hace muchísimos años que la estamos haciendo, es que ha habido un desplazamiento de la edad promedio. Ahora la edad promedio son chicos más grandes y lo que vemos es mucho en niños grandes y aún en adolescentes. Y lo que hay, toda una cosa que yo digo es medio un desconocimiento, qué pasa con el síndrome urémico hemolítico en adultos. La verdad que en adultos es toda una problemática, hay todo, ahora se está trabajando, hay un grupo que está trabajando de nefrólogos de adultos, porque es muy importante todo lo que es diferenciar lo que es el síndrome urémico hemolítico de otra forma de la enfermedad que es la púrpura trombocitopénica trombótica. Generalmente en el adulto se diagnosticaba como púrpura, y realmente son formas infecciosas de síndrome urémico hemolítico, por lo tanto, la vigilancia también se tiene que extender a los adultos, porque evidentemente el manejo, el tratamiento es totalmente distinto. En las formas de los adultos, las formas son más tórpidas, hay formas más severas y muchas veces desencadenan la muerte y no sabemos que realmente es un síndrome urémico hemolítico de origen infeccioso. Los casos tenemos todo el año, pero como el origen es una diarrea bacteriana, tiene el comportamiento de una diarrea bacteriana, por lo tanto, el mayor número de casos lo vemos durante los meses cálidos. Pero tenemos que estar atentos porque casos hay todo el año. ¿Cómo se manifiesta? El ingreso de la bacteria siempre es por la vía oral, a través de un agua o un alimento contaminado que supera todas las barreras que va a oponer el hospedador. El primer nivel va a ser la saliva, después va a ser todo lo que sea a nivel de intestino, el pH ácido, a pesar de que estas bacterias son resistentes a los pH bajos, todo lo que es la resistencia a su paso por el estómago, y después a nivel de intestino, que es toda la competencia que tiene estas bacterias con la microbiota, el peristaltismo, pero finalmente la bacteria se puede instalar y generalmente es desde el momento de la infección al momento de la aparición de las primeras manifestaciones, es alrededor de 36 horas. Pero muchas veces hay casos donde la ingestión del alimento contaminado es mucho antes. A veces tenemos casos en que hay 1 semana o más del posible ingesta del alimento contaminado, pero en promedio son alrededor de 36 horas. Y entonces lo que aparece después de ese periodo silente, digamos, de donde no hay manifestación, pero la bacteria ya está en el organismo, aparecen los dolores, que es muy característico de la enfermedad. Por lo tanto, todos tienen que estar atentos a esos. Hay dolores abdominales que son muy intensos, puede haber vómitos, y aparece la diarrea, que es una diarrea acuosa o mucosa, y generalmente esta etapa va sin fiebre, o fiebre muy baja. No es una característica de ser una diarrea producida por una bacteria invasiva donde hay un proceso inflamatorio muy importante con fiebre. No, es una enfermedad que va sin fiebre. En el 80% de los casos, en general, rápido, en 1 o 2 días aparece la diarrea con sangre, y lo que es importante es que en el 90% de los casos, al cabo de 1 semana, la enfermedad se autolimita. En Argentina, alrededor de un 10%, o a lo mejor un poquito más, evoluciona a síndrome urémico hemolítico, y lo que es importante es que esta enfermedad, durante el periodo agudo de la enfermedad, estando el chico hospitalizado, que les digo que la hospitalización dura
en promedio 10 a 14 días, puede haber un 1 a 5% que muere en esa etapa aguda por distintas complicaciones. Directamente lo más importante son las complicaciones neurológicas que aparecen, y lo que es importante desde el punto de vista de salud es que un 35% queda con secuelas, y pueden ser secuelas menores como proteinuria, microalbuminuria, pero hay un 5% que desarrolla una enfermedad renal terminal severa, que son los chiquitos que van a ir después entrada fundamentalmente en su adolescencia y ya de adulto. Es muy interesante lo que dicen los nefropediatras. El chiquito que tiene síndrome urémico hemolítico, cuando lo deja el nefropediatra, lo toma un pediatra de adulto, pero el control tiene que ser toda su vida. Y son ese 5% que puede desarrollar esta enfermedad renal terminal e ir a diálisis peritoneal o directamente a trasplante renal. Muy breve, porque no soy médica, pero sí, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no hay tratamiento específico para la enfermedad. Lo que es el tratamiento es fundamentalmente tratar de balancear todo lo que se ha desbalanceado durante la enfermedad. Durante la internación, los pacientes reciben la alimentación controlada en sal y proteínas, hipercalórica en general, y se mide estrictamente lo que toman y lo que orinan. Eso es muy importante. Pueden necesitar medicación para controlar la hipertensión arterial y, por supuesto, controlar lo que es la anemia hemolítica a través de transfusiones o la diálisis para tratar de restaurar la función renal. En ocasiones, y estas son las formas más severas, aparecen compromisos neurológicos, desde convulsiones hasta cuestiones neurológicas más severas, y esas son tratadas durante el periodo de internación. Después ya han hablado lo que se transmite, pero lo que queremos decir es que fundamentalmente el reservorio son los animales, los rumiantes, es decir, ustedes ven ahí el ganado vacuno como principal reservorio, pero hay otros animales, y acá, por lo que las preguntas y lo que han comentado, tenemos que también tener en cuenta el rol de las mascotas, el rol de los animales del zoológico, las visitas al zoológico, que es otro factor de riesgo que uno se tiene que controlar, pero desde el punto de vista de la transmisión, lo que tenemos que tener en cuenta es el rol de los animales. Y ahora, en la colonización, que algunos hablan que colonizan o no colonizan los animales, la aportación en los animales es también una aportación transiente, y el animal, en este caso el ganado bovino, lo elimina a través de su materia fecal, y eso contamina el medio ambiente. Muchos ahora hablan, ya hay una nueva tendencia de pensar si realmente son los animales el reservorio o es el medio ambiente, fundamentalmente el agua, donde estarían los fagos que portan las toxinas gigas, y el medio ambiente sería el principal reservorio en el cual contaminaría al animal en la bebida y se cerraría el ciclo. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Que el animal y medio ambiente hay una interacción. Por eso es muy importante también todo lo que es la contaminación del agua, para contaminar el agua de riego, las aguas recreacionales, todo una cuestión que amerita también toda la forma de control. Esa contaminación fecal va a llegar a los alimentos, ya lo de los productos lácteos lo hemos hablado, la contaminación de la carne, y todo lo que sea, ahora tiene mucha importancia todo lo que son el rol de los vegetales. Los vegetales fundamentalmente a partir de los brotes que hubo en Estados Unidos, fundamentalmente a partir del año 2006, con la emergencia de las cepas 257 hipervirulentas asociados a las espinacas y lechugas prelavadas, hay toda una nueva importancia de todo lo que es la transmisión a través de vegetales. Y el hombre se contamina por contacto directo con los animales, por consumo de alimentos
contaminados, tanto de origen cárnico como vegetales y otros alimentos, y todo lo que es importante, y yo quiero recalcar esto, lo que es importante, y es importante en Argentina, lo que es la transmisión persona a persona. Lo que pasa en los hogares, lo que pasa en los jardines maternales, en los jardines de infantes, en las escuelas, en las colonias, y todo esto es muy importante porque tengamos en cuenta que la dosis infectiva de esta bacteria, de este grupo bacteriano, es muy bajo. Menos de 100 bacterias por gramo de alimentos. Aún en los grandes brotes se ha encontrado en hamburguesas hasta solamente 20 bacterias en una hamburguesa, y ha producido brotes masivos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto, que la dosis infectiva es muy baja. ¿Por qué el SU es importante en nuestro país? La forma infecciosa, la que es endemoepidémica. Tenemos la incidencia de SU pediátrico más alto a nivel mundial, aproximadamente 10 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. A nivel poblacional es un caso cada 100.000 habitantes. Es en nuestro país la primera causa de insuficiencia renal aguda, la segunda de insuficiencia renal crónica, y es responsable del 9% de los trasplantes. Es decir, el 9% total de los trasplantes que se producen en nuestro país están asociados a niños o adolescentes que han padecido síndrome urémico hemolítico. En Argentina, desde nuestra vigilancia, Escherichia coli o 157 está fundamentalmente asociado en más del 70% de los casos. Y una cosa que es importante en Argentina es que Shigella disentería de tipo 1, que produce toxina Shiga 1, que por ejemplo es responsable de los casos de síndrome urémico hemolítico en África, por ejemplo, son fundamentalmente asociados a Shigella. En Argentina nunca hemos detectado una bacteria de Shigella disentería asociada a un caso que produzca la toxina Shiga. Y lo que es importante es que en Argentina hay numerosos grupos trabajando, que se lo ha detectado en el reservorio animal, en los alimentos, además de lo que pasa en salud humana. ¿Y qué pasa con los brotes? Estos son los brotes, y no quiero que me rete de Rocha, pero no. Yo quiero decir algo respecto a cómo es la vigilancia. Nosotros desde el Laboratorio Nacional de Referencia recibimos un caso de síndrome urémico hemolítico, de diarrea, y en muchas, sobre todo en algunas unidades centinelas que en Argentina están trabajando bien, como por ejemplo la de Mar del Plata, donde está Marcelo da Rocha, la de Bahía Blanca y otras, se trata de hacer el estudio de qué pasa en el grupo de familiar, y si el niño va a un jardín de infantes, se hace también qué pasa con sus compañeritos, con el staff del jardín. Y entonces nosotros lo que detectamos en el chico y en el grupo familiar, se informa inmediatamente. ¿Y a quiénes lo informamos? No es que ocultamos información, se informa inmediatamente al laboratorio que derivó las muestras, a la epidemiología de la provincia en donde está esa institución y a epidemiología de nación. ¿Para qué? Para que ellos disparen todas las acciones que hagan a tratar de encontrar la fuente y tratar de cortar la transmisión secundaria, que no aparezcan casos secundarios. Por lo tanto, es decir, esa información es muy dinámica. Lo que aparece después en los boletines es la consolidación de lo que pasa a nivel de Argentina en un año. Es decir, el boletín integrado de vigilancia que publica el área de epidemiología quincenalmente va publicando qué pasa con la vigilancia del síndrome, cuántos casos en cada provincia. Pero después el consolidado anual, yo lo comentaba con Silvia, la verdad que es un trabajo constante, porque constantemente estamos revisando las bases, comunicándonos nosotros o la Dirección de Epidemiología de Nación con las jurisdicciones para confirmar los casos. Muchas veces vienen como casos sospechosos y se deben confirmar, de manera que los datos sean los más confiables posibles. Entonces, esta comunicación de lo que nosotros detectamos desde el punto de vista del laboratorio, le digo que es, apenas nosotros tenemos el dato, comunicamos a los efectores que tienen que hacer la intervención.
Y en el periodo 2011-2016 detectamos, nosotros lo que hacemos es estudiar el caso índice y a su grupo familiar, y si pasa algo en la comunidad, en la comunidad. Y además de hacer el aislamiento, que es el diagnóstico definitivo, utilizamos una técnica que se llama electroforesis de campo pulsado, que es más o menos hacer un estudio, estudiamos el ADN de la bacteria y las comparamos para ver si lo que encontramos en el niño, en sus convivientes, es lo mismo, y si hay algún alimento implicado, si el alimento tiene el mismo tipo de bacterias, si es la misma bacteria la que está produciendo el caso. En ese periodo, 2011-2016, nosotros tenemos registrado, puede haber muchos más, es decir, es la información que llega al Laboratorio Nacional de Referencia, 57 brotes, 36 de ellos asociados a O157 y 21 a no O157. En ellos, como verán, que hay casos de síndrome urémico hemolítico, 40 en esos brotes, de los cuales 2 fallecieron, pero también detectamos casos de diarrea sanguinolenta, casos de diarrea no complicada y contactos asintomáticos, que eso es muy importante para ver cómo la bacteria circula en el grupo familiar o en la comunidad. Y como ustedes ven, que lo más importante son en Argentina los brotes familiares, que son brotes chiquitos, brotes que nosotros llamamos brotes difusos, en el cual un miembro de la familia se enferma, pero la bacteria está circulando en todo el ámbito, que puede haber dentro de la familia casos sintomáticos o directamente asintomáticos. Y en esos, cuando nosotros detectamos esos casos, hacemos un seguimiento hasta determinar que se ha dejado de excretar la bacteria. La siguiente. Y ahora vas a ver, no te anticipes. Vos de que te anticipás. No, entonces les voy a dar algunos ejemplos. Yo creo que hay una cuestión que en Argentina falta la información de relacionar un caso de SU, atribuirlo a un determinado alimento. Esa cuestión de ver qué está pasando, cuál es el alimento implicado, esa es una cosa que evidentemente hay que trabajarla, Este es el primer caso. Exactamente. Vos fijate, desde el momento que se ingiere el supuesto alimento contaminado hasta que aparece la diarrea y después el síndrome urémico hemolítico, pasa no menos de una semana, con lo cual hacer el retrospectivo primero implica un ejercicio de memoria increíble para los padres. Ahora yo les digo, los padres que tienen un chico con síndrome urémico hemolítico, la verdad que yo me maravillo porque hacen un ejercicio de memoria y recuerdan día a día qué hicieron con sus hijos, qué comieron, la verdad que es importante. Pero la verdad que coincido, lo que está pasando en Argentina ahora es que nosotros estamos detectando que hay bacterias de O157 hipervirulentas. Entonces, estas cepas hipervirulentas argentinas tiene tanto en enfermedad humana como en el ganado un porcentaje de cepas O157 hipervirulentas mayor que en otros países, los cuales podría ser una de las causas por qué tenemos tanto. Y lo que vemos cuando está el chiquito infectado con estas cepas hipervirulentas, que son de una filogenia que se llama clado 8 especial, lo que vemos que hay una progresión muy rápida del caso de síndrome urémico, de diarrea a síndrome urémico hemolítico, con lo cual uno allí tiene más chance de poder atribuirlo a un alimento. Pero volviendo a los ejemplos, este es un caso de una nena que fue atendida en el hospital Garrahan de 2 años, que fue a la atención al hospital Garrahan, allí tenía diarrea sanguinolenta, le dieron una dieta, la mandaron a la casa y a los 2 días la chiquita hizo el síndrome. En ese momento el Garrahan estaba participando en un estudio que hicimos nosotros de factores de riesgo de casos de SU o diarrea asociados a STEC,
y había un protocolo con numerosas variables, después les voy a mostrar algunos ejemplos, pero la última pregunta era que se le hacía al padre o al cuidador: ¿con qué piensa usted que se infectó su hijo? Y la madre de esta nena dijo: con unas hamburguesas caseras. Y esta madre, que fue muy interesante, tenía restos de la carne picada que había utilizado para elaborar estas hamburguesas en su freezer. Y la madre, que era de Lanús, esta familia vivía en Lanús, fue al centro de salud de Lanús, la parte de la municipalidad, e hizo la denuncia. Y llevó el resto de carne picada que tenía en el freezer. Y eso lo mandaron desde Lanús al laboratorio de La Plata, el que hace el control de La Plata, y las chicas allá en La Plata aislaron Escherichia coli 157. En el Garrahan también a la paciente le aislaron O157, la mandaron a nuestro laboratorio, le hicimos la caracterización y le hicimos esa técnica que es como estudiar la huella digital de la bacteria, ¿no? Y comparamos la cepa del alimento con la cepa que se había aislado de la nena. Y como ustedes ven ahí, las cepas son idénticas, utilizando dos enzimas de restricción, que siempre es la exigencia, con una segunda enzima, cepas idénticas. Fue interesante este caso porque la madre dijo dónde había comprado la carne, y el municipio de Lanús hizo inspecciones en ese supermercado. Simultáneamente, en el hospital Garrahan había internado otro nene de 9 meses que vivía en Lugano, así, se imaginan, Lanús y Lugano, pero estaban internados simultáneamente. Y fue interesante porque del nene aislamos una bacteria, un O157, no nosotros, sino la aisló Carlitos Roldán en el Garrahan, y la mandó, que era idéntica a la de esta nena. A la madre también se le preguntó: ¿con qué piensa usted que se infectó su hijo? Y dijo: con unas milanesas. Pero no hizo la denuncia, no llevó la carne, nada. Pero ¿qué fue interesante de este caso? Que compraban en un local de la misma cadena de supermercados que el otro caso. Este es un caso para que ustedes vean que hoy oí ese comentario, alguien lo hizo, que cada lugar tiene sus características y las formas de transmisión uno las tiene que pensar con las actividades que se llevan a cabo en ese lugar, los hábitos alimentarios de ese lugar. Este es un caso de un síndrome urémico hemolítico en La Pampa, en Alpachiri, es una localidad cercana a Santa Rosa. Este chiquito de 1 año, tanto los padres como los abuelos realizan tareas rurales y lo llevaban al chiquito al campo. Vivían en la parte urbana de Alpachiri, pero lo llevaban al campo donde realizaban las tareas rurales. La verdad que la gente de La Pampa hizo un trabajo muy bueno porque trabajó junto la parte de salud humana, el hospital, la parte de bromatología y la parte de epidemiología. Y allí se hizo un estudio de los restos de carne picada y embutidos, de alimentos que tenían, que la familia traía de lo que faenaba. Y hay fotos muy interesantes, está todo muy bien documentado, porque cuando uno ve ese piso de tierra donde el chico estaba, jugaba, están los embutidos colgados, y el chiquito estaba ahí circulando con todo eso, y tanto del nene como de la carne picada, y se hizo todo el estudio del grupo familiar de un hermano de 11 años que estaba asintomático, se aisló la misma bacteria. Y lo que fue interesante de este caso, para que ustedes vean cómo tenemos que pensar las formas de transmisión. En esta familia, hacía unos años ya había habido otro caso de síndrome urémico hemolítico, una hermanita. Y la madre era súper consciente de las vías de transmisión, de las medidas higiénicas y todo. Sin embargo, la bacteria circuló en el grupo familiar y produjo otro caso de síndrome urémico hemolítico y se pudo atribuir a un alimento.
Y esto es un brote familiar también, esto en Neuquén. Un caso de síndrome urémico hemolítico, una nena de 10 meses, se hizo todo el estudio del grupo familiar y en 3 contactos que convivían, el padre, la madre y una tía que convivía con ellos, se aisló la misma bacteria. Lo interesante es que la nena, siendo asintomática, lo excretó la bacteria durante 27 días. Y la madre, que era siempre estuvo asintomática, durante 7 días estuvo excretando la bacteria. Interesante fue que el padre de esta nena trabajaba en un restaurante de un centro de esquí. Entonces, cuando se supo que era portador, se lo excluyó de la parte de la cocina. Según me dijeron, no lo echaron, espero que no, pero se lo excluyó hasta que se negativizó. Por eso les digo cuán importante es estudiar cómo la bacteria circula en un grupo familiar. Y esto es para contestarle qué pasa con la comunidad. Este es realmente muy interesante. Bariloche es algo muy particular de Argentina porque realmente la gente del hospital trabaja muy bien, pero tienen muchos casos de síndrome y casos de diarrea, y la verdad que los estudian. Esto es algo que pasó en septiembre del 2015, 5 familias. 5 familias que no tenían ningún vínculo conocido entre ellos, eran además de distintos puntos dentro de la ciudad, cuando uno ve el mapa donde están localizadas las familias, y ustedes ven allí que hay, fíjense, nosotros, como las numeramos nosotros en la familia 2, por ejemplo, hay un caso de diarrea sanguinolenta, el primero, el celeste, que empieza el 28 de agosto. Y otro miembro de la familia, otro niño, el 3 de septiembre empieza con la diarrea. En la familia 1, el niño 1 y el niño 2, hay un intervalo de un día en que inician los síntomas, pero ustedes ven, hay un caso asintomático que se detecta el 9 de septiembre. Lo ven allí en naranja. Ese. Y después hay casos donde hay un caso de síndrome urémico hemolítico que no se le detectó nada en el violeta, que aparece el día 4, y después en la familia 5, un nene con diarrea sanguinolenta, pero un adulto, 2 adultos asintomáticos, 3 días después se le detecta. La verdad que la gente de EPI de Bariloche hizo los estudios, había elementos que pensar que podía haber fuentes comunes porque compraban en un supermercado conocido de la zona sur. Es más, la tía de una de estas familias que cuidaba a su hijo y a su sobrino, trabajaba en uno de los locales de ese supermercado, pero nunca se pudo atribuir a un alimento en común. Pero ustedes ven que fueron numerosos casos sintomáticos y asintomáticos que estaban relacionados por lugar, el vínculo epidemiológico era lugar y tiempo. Sin embargo, eran familias que aparentemente no tenían ninguna relación entre sí. Y miren que se estudió los días de excreción en algunos de ellos, y como ustedes ven, variado pero extendidos, 17 días, 22 días, 18 días, el caso de durante 20 días, después de recuperada de la enfermedad, aparecieron en 20 días. Y entonces esto, que como ven, lo de la comunidad, se da, hay que estudiarlo, y lo importante acá hubiese sido tratar de encontrar el vínculo. Anteriormente, que no lo pusimos porque tenemos numerosos de estos ejemplos, en Bariloche también hubo así de casos esporádicos sin vínculo epidemiológico. En ese momento se lo atribuyó al agua, pero nunca se pudo recuperar la bacteria del agua. La siguiente. Y este es un... ¿En la comunidad? Sí, pasar la anterior.
¿ves? Es un colio 157, giga 2 A solo, que eso es interesante, para lo que hacemos laboratorio, perdonen los que no hacen laboratorio, pero en Argentina lo que es prevalente es el genotipo de la toxina giga 2A, 2C. Sin embargo, esta es 2A, de un patrón de Pulfil que es el 650, que nosotros lo estamos viendo como emergente en todas las provincias de la Patagonia. Entonces es muy importante y nosotros estamos mandando constantemente la alerta para que traten de ver qué está pasando en las provincias de la Patagonia con este nuevo clon que está provocando casos sintomáticos y asintomáticos y que tiene un perfil 2A distinto de lo que es prevalente en Argentina, ¿no? 2A, 2C. Y este es un caso de una nena de una diarrea sanguinolenta con un caprino. Y acá vemos lo del contacto con los animales. Esta es de Chosmalal, de Neuquén, una nena de 1 año con diarrea sanguinolenta, en el cual en ese momento Luis Pianciola del Laboratorio Central de Neuquén estaba haciendo un relevamiento de ganado, vacuno y caprino. Y simultáneamente en un caprino se aisló una bacteria que tenía una relación clonal, ustedes ven ahí, del 97,6% con la de la nena. Se trató de hacer el vínculo, nunca la gente de Chosmalal mandó la información si la familia tenía una actividad rural relacionada con los caprinos, pero es una cosa que llama para tener en cuenta que evidentemente el contacto en las áreas hay que tenerlo en cuenta, el contacto con los animales. La siguiente. Quiero decir, antes de empezar un poquito muy rápidamente con los factores de riesgo, es que en los últimos años hemos podido, en algunos casos, poder hacer la atribución a alimentos. Por ejemplo, un caso de síndrome urémico hemolítico acá de la ciudad de Buenos Aires con unas hamburguesas, que eran hamburguesas comerciales. El año pasado, un caso en el sur de la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente la nena falleció, pero se pudo aislar la misma bacteria en la paciente y en embutidos caseros, que además de comerlo la familia, los comercializaba. Pudimos hacer la asociación, todo eso informado y haciendo la vigilancia en las distintas, en esa zona. Pero es decir que ahora hay como una cuestión de tratar de ver cuál es el vehículo y se están pudiendo atribuir casos a determinados alimentos. Y esto para terminar, nosotros hace unos años hicimos un estudio junto con el CDC de Estados Unidos, porque evidentemente llamaba la atención, es decir, le llama la atención a todos lo que pasa en Argentina, por qué tenemos tantos casos de síndrome urémico hemolítico, y hasta ese momento no había habido estudios epidemiológicos controlados de saber cuáles eran los factores de riesgo. Pero sí, lo que siempre se dijo de Argentina es que tiene un alto consumo de carne per cápita y generalmente siempre se dice que tenemos la costumbre de comer la carne mal cocida. Entonces, lo que se hizo junto con el CDC fue estudiar estos factores de riesgo. ¿Me pasás la siguiente? Entonces, este estudio fue un estudio muy grande que se hizo con el Garrahan de Buenos Aires y el NOTI de Mendoza, un estudio en el cual se estudiaron 150 casos de síndrome urémico hemolítico o diarrea y se parearon niños, 2 controles por cada caso, que eran de la misma edad, del mismo barrio, y que se les estudió durante el periodo de exposición del caso que habían consumido los controles también. El estudio es muy grande, tiene más de 200 variables, se hizo análisis univariado y multivariado, y después del análisis, miren qué interesante, porque es lo que estamos comentando acá de lo que vemos en la vigilancia, ¿no? ¿Qué queda como factores de riesgo? ¿Qué surgen de ese análisis multivariado que quedan como factores de riesgo? Comer la carne mal cocida en la casa o fuera de la casa.
que es lo que estamos viendo. Comer en reuniones sociales. La transmisión persona a persona, contacto con niños con diarrea y concurrir a un jardín maternal o de infantes surge como factor de riesgo. La transmisión por contacto con animales, vivir o visitar el campo, vivir o visitar un lugar con animales domésticos. Y factores del huésped, y no me pregunte por qué, ser del sexo femenino. Pero ustedes, es muy interesante después cuando uno hace el desglose qué pasa en Mendoza y qué pasa en Buenos Aires, que los factores de riesgo no son idénticos en las dos localidades. Los factores de riesgo en Mendoza están más asociados a actividades rurales, al tipo de alimentos de factura doméstica, digamos, pero distinto de lo que se ve en Buenos Aires. La siguiente. Y como factores de protección surge esto que es lo que va a ser el colorario de todos estos seminarios, el lavado de manos. El lavado de manos siempre con agua y jabón, después de manipular carne cruda. Nosotros eso siempre lo resaltamos, porque muchas veces cuando uno le pregunta a la gente si se lava las manos, y si se lava las manos mientras prepara los alimentos, todos contestan 100% que sí, antes de empezar y cuando terminan. Pero cuando uno le pregunta, ¿usted se lava las manos mientras prepara los alimentos? Si yo estoy cortando carne y dejo de cortar la carne y me voy a hacer otra cosa, y eso no. Entonces yo creo que es un punto crucial de todo lo que sea el manejo, el lavado de manos. El lavado de manos fundamental, uno está realizando una actividad y va a dejar esa para hacer otra, lavarse las manos. Y siempre con agua y jabón. Y después surgía en ese estudio comer fruta y vegetales en forma frecuente, que nosotros cuando publicamos el trabajo analizamos por qué podría atribuirse a eso. La siguiente. Y las medidas de prevención, que ya las habrán visto a lo largo de todo esto, lo de la cocción de la carne completa, no tiene que quedar nada de ese juguito ahí rosado, no, el líquido de exudación tiene que ser transparente total, los distintos utensilios para cortar alimentos crudos y cocidos, el contacto de carne cruda con otros alimentos, consumir lácteos y jugos de frutas pasteurizadas, ahí está lo de los jugos de fruta, lo de conservar la cadena de frío fundamental, utilizar agua potable para consumo y preparación de alimentos, fundamental también, lavar cuidadosamente frutas y verduras, especialmente todo lo que se vaya a consumir crudo, y lavar cuidadosamente las manos, después de ir al baño y antes y durante la preparación de alimentos, y bañarse en aguas recreacionales habilitadas, y ahora vamos a dar algunos ejemplos. Como conclusiones, la verdad que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave, con higiene y cocción adecuada de los alimentos es una de las formas de prevención, y siempre es la recomendación. Si su hijo tiene diarrea, dolores abdominales y vómitos, llevarlo inmediatamente al centro de salud, desechar todo lo que sean los medicamentos caseros, todo, y llevarlo al centro de atención. Y bueno, ahora Elizabeth les va a contar algunos ejemplos de estudios. Yo lo que quiero, que no lo pusimos, y que está Silvia del gobierno de la ciudad, comentar, en el año 2005, acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo un brote en una colonia de vacaciones de un colegio. Y la verdad que es muy interesante ese estudio epidemiológico que hizo el área programática del hospital, creo que fue el Durán en ese momento. Sí. Vení, bueno. Bueno, no, y en ese brote, porque yo creo que debe ser el brote más grande que hubo en Argentina, hubo 4 casos de síndrome urémico hemolítico, hubo 48 casos de diarrea, 9 de ellos de diarrea sanguinolenta. Los chicos que concurrían a la colonia, no todos comían en el comedor, algunos comían en el comedor, otros se llevaban las viandas de la casa, con lo cual no se podía atribuir, pero fue importante porque en los chiquitos, en los 4 casos de SU, no se pudo recuperar la bacteria, pero se detectaron anticuerpos anti-lipopolisacárido 157, y se hizo un estudio, había en la colonia 2 piletas, una pileta para los chiquitos de 2 a 4 años y la otra pileta grande para mayores de 4 años.
se hizo un estudio de la calidad de las aguas y no cumplían con los criterios que debe cumplir. Y en una de las piletas, en la pileta de los chiquitos, me acuerdo que en el gobierno de la ciudad se hizo el estudio de la calidad higiénica, pero se hizo también detección de tamizaje de STEC, con una PCR que se usa, la PCR MK, y se detectó señal para toxina Shiga. Nunca se pudo aislar la bacteria, pero hubo casos de chicos que concurrían a la pileta, hubo también de una profesora de natación entre los adultos con diarrea sanguinolenta, un guardavidas, y la verdad que fue un brote muy grande porque evidentemente allí fue el agua el vehículo. Y la verdad que debemos señalar esto, ¿no? De la importancia que ya lo vi que se lo dijeron, la importancia de hacer, de la cloración del agua y de los controles que se deben hacer. Y ustedes miren qué interesante cuando yo lo estuve releyendo, porque ya pasaron muchos años, y fue interesante porque, ¿por qué se pensó en el agua? Había empezado, en febrero empezó el problema, y entre los casos que tuvieron diarrea, había una nenita que no concurría a la colonia, pero iba a tomar clases de natación. Y el primer día que va en periodo en el cual aparecen los primeros casos, la nena traga mucha agua y la madre no la lleva más, pero la nena hace la diarrea sanguinolenta, y a esa nena que la atendieron en otro lado, no sé dónde, pero ahí esa nena se aisló Escherichia coli 157. Entonces, uno cuando tiene que pensar como la prevención, la verdad que uno lo tiene que pensar en forma integral y tener todas estas vías. Es decir, está el alimento, pero está la transmisión persona a persona, y está el rol del agua, que es la verdad fundamental. Así que bueno, gracias, y si quieren hacer alguna pregunta. Ah. Así escuchan, venís acá, pero viene acá. No, te quería preguntar, Marta, cuando vos hablas de la carne, si le das el mismo riesgo a la picada que a la entera. No, la verdad que no le doy la misma. Si bien la bacteria es una bacteria aerobia, es decir, que está en la superficie, necesita oxígeno para estar y crecer y sobrevivir, evidentemente el molido de la carne implica otro factor de riesgo, es decir, que la bacteria va en las bolitas de carne hacia el centro del producto, y cuando se elabora, por eso es muy importante también, por ejemplo, cuando se habla en los brotes, qué tipo de hamburguesa. Yo me acuerdo que cuando fue el brote de Jack in the Box en los 5 estados de los Estados Unidos, se produjo, recuperaron la bacteria de hamburguesas que eran muy finitas, porque eran hamburguesas destinadas a los chicos. Entonces uno tiene que estar muy atento a eso, ¿no? Que la bacteria, el riesgo que hay es que al moler la carne, y no solamente la hamburguesa, porque la hamburguesa siempre es la mala de la película, pero los pasteles de carne, las empanadas y todo, que evidentemente la bacteria va al centro. Por tanto, es un factor de riesgo más, y el problema de la cocción, ¿no? De asegurar, viendo sobre todo el grosor, porque ahora veo las propagandas, viste, de esas hamburguesas que son cuántos gramos de carne tiene, evidentemente asegurar que en el centro la cocción sea la adecuada, ¿no? Y que no tiene que haber líquidos. Y después el otro problema, es decir, no descarto todo lo que es los otros tipos de carne, pero eso va más asociado a malas prácticas, digamos, porque es de la carne, cocinarla vuelta a vuelta, apoyarla en una tabla de picar, cortar, ahí después cortar otra cosa, están los jugos de exudación de la carne, eso también implica un riesgo, pero evidentemente el molido de la carne implica un factor de riesgo más, ¿no? Bueno, vamos a leer algunas preguntitas. Bueno, antes que nada agradecemos a Marta una excelente disertación. Vamos a leer algunas preguntitas que fueron surgiendo de la audiencia. María Matilde Filiberti, que es de Bariloche, nos dice: ¿se hace el seguimiento diario desde el laboratorio para la búsqueda de la bacteria para poder decir los días de excreción? ¿Diariamente se recolectan muestras y se analizan?
No, la norma del ministerio dice ante un caso positivo hay que hacer un nuevo coproductivo con intervalo de 48 a 72 horas. Perfecto. Erika Gómez nos dice, ¿y de qué depende el 90% de resolución y que el 10% evoluciona a SU? Bueno, el síndrome urémico hemolítico hay numerosos factores, ¿no? Está todo lo que son los factores del huésped, los factores, la bacteria, con qué dosis, cuántas bacterias ingerí y toda una cuestión individual. Entonces, evidentemente, nosotros siempre decimos, ¿no?, que aplica al SU, pero a otras enfermedades. Se infecta a muchos, pero se enferma el que puede. Es decir, hay muchos factores que hacen que en una misma familia, por ejemplo, estén comiendo el mismo alimento y algunos se enferman y otros no. Evidentemente hay cuestiones individuales y también la carga bacteriana que ingresó a ese organismo que finalmente hizo la enfermedad y toda su cuestión individual que hace que tenga una enfermedad de severidad baja, como puede ser una diarrea no complicada, o unas formas más complejas, como son una colitis hemorrágica o un síndrome urémico hemolítico. Es multifactorial la enfermedad. Es decir, está la bacteria, que para Argentina juega un rol importante, porque como ya les comenté, en Argentina circulan estas bacterias hipervirulentas que son fundamentalmente muy agresivas, que dan formas severas, pero también hay otros factores, los factores del huésped, que determinan que alguien tenga enfermedad más severa o no. Vamos a seguir leyendo acá la audiencia después. Bueno, ahí Roberta nos decía, excelente Marta de equipo como siempre. Paula Martínez nos dice, hola, ¿existe como factor de protección la lactancia materna también? Y otra pregunta que hace es, ¿toman en cuenta la flora intestinal en el por qué algunas personas se desarrolla el SU y en otras no? Bueno, la lactancia, por supuesto, recomendada para cualquier tipo de enfermedad. Así que sí, la lactancia es un elemento de protección y está la recomendación de sí la lactancia. Y después, ¿la otra? Sí, la microbiota evidentemente interviene en toda una competencia con, con esta bacteria o cualquier patógeno para impedir la colonización. Así que sí, la microbiota tiene su rol. Es uno, por eso se dice que no hay que tomar bueno, no quiero entrar en el tema de antibióticos, pero no tomar nada que limite la motilidad intestinal o que barra la flora como cuestión competitiva con cualquier patógeno, ¿no? Sí. Acá les recomendamos también en relación a este tema visitar el blog, porque también desde Tandil se han hecho estudios con lactobacillus y probióticos, así que también los invitamos a recorrer, que ahí hay material. Bueno, después Karina nos dice excelente, y Vanina nos dice, con las milanesas de pollo, ¿existe algún riesgo? Bueno, el pollo famoso en general no son portadores, o si portan la bacteria, lo portan en unas frecuencias muy bajas. Está siempre el riesgo de la contaminación cruzada. Yo me acuerdo de un trabajo muy interesante que hizo la gente de bromatología de Viedma, que no sé si hay alguien conectado, que por ejemplo hicieron todo un estudio en carnicerías y me acuerdo de fotos donde estaban los cajones con los pollos y las carcasas de la vacuna colgadas arriba de los cajones. Entonces, se han asociado casos a pollo, pero siempre hay que tener en cuenta todo lo que es contaminación cruzada, ¿no? De mesadas, contacto con otros elementos que puedan contaminarlo. Sí. ¿Sí? Bueno, después María Amalia nos hacía un comentario de que existe una problemática muy seria en todo el interior con el consumo de embutidos caseros que se preparan en deficientes condiciones de higiene. Bueno, y Claudio Sota dice, excelente presentación de Marta. Bueno, acá no sé si los presentes hay alguna otra pregunta. No, yo una preguntita.
en los casos, en los brotes que vos contaste, la bacteria aislada era la misma en el enfermo que en los contactos. Hay otros casos que por ahí leímos publicados donde la bacteria no era la misma en el caso que en los contactos. ¿Esos tienen ustedes? Sí, nosotros tenemos casos, pero uno tiene que pensar, no, sí, uno tiene que pensar que cuando alguien se infecta con una bacteria, es decir, no es que entra una bacteria al organismo, entran varias, y muchas veces no son idénticas 100%. Nosotros, por ejemplo, en el caso de acá de Ciudad de Buenos Aires, donde hubo un caso de síndrome con hamburguesas comerciales, por ejemplo, eh, el gobierno de la ciudad mandó para que hiciéramos la comparación numerosos cepas de colio 157 que aislaron de la hamburguesa. Y no todas eran idénticas a la que se recuperó. Es decir, uno cuando ingiere un alimento contaminado, hay variaciones. Es decir, uno puede pensar que clonalmente tienen un origen común, pero la bacteria se va diversificando y puede haber que no sean idénticas. Pero siempre nosotros tomamos para el criterio de asociación cuando son idénticas o hay una alta relación clonal, más del 85%. Pero tenemos que pensar eso, que nosotros no es que comemos una bacteria única que tiene un solo perfil, sino que estamos comiendo bacterias que tienen distintos perfiles. Y por eso es interesante, porque lo que hicimos, lo que hace la gente del gobierno de la ciudad es que no manda una cepa aislada del alimento, manda varias, porque evidentemente hay una población diversa en el alimento, de las cuales fue muy interesante, porque esas cepas del gobierno de la ciudad con las la hamburguesa y el queso fueron secuenciadas, se le hizo secuenciación de genoma completo, y hay una de las cepas que relaciona con el caso, mientras que la otra tiene una diversidad mayor. Entonces, hay que pensar eso, ¿no? Que no todo es homogéneo. Y acá una última preguntita que nos hace Karina Antonella Ávila, que dice, ¿existe mayor prevalencia de coli 257H7 hipervirulenta del clado 8 según las distintas zonas del país? No, nosotros hicimos un estudio comparando cepas aisladas de casos de SUD, de diarreas y asintomáticos de distintas partes de Argentina, y comparamos también con cepas aisladas de ganado, de ganado proveniente de distintas regiones de Argentina. Y no, lamentablemente para nosotros no, están en todos lados. Bueno, entonces un aplauso grande acá para la doctora Marta Rivas.